Entonces vamos a ver los músculos del miembro superior. Entonces vamos a empezar con el pectoral mayor. Este se origina en el esternón, que es este. También se originan los cartílagos de las costillas, que son estos de acá, los azulitos. Aquí está recubierto de cartílagos. Y también se origina aquí en la clavícula. Aquí. Y este se va a insertar en el surco intertubercular, que queda por aquí, del húmero, que no se ve. Entonces vamos a hacerle rayos X y aquí se ve bien. En el surco intertubercular. Listo, pues vamos al original. Listo. Ahora vamos a disecarlo y cuando lo disecamos, ¡pum!, nos encontramos con el pectoral menor, que se origina en la tercera y en la quinta costilla. Entonces podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, la tercera y la quinta costilla, y se va a insertar en el húmero, más específicamente en no, en el húmero no, qué pena, en el proceso coracoides, en la apófisis coracoides. Entonces vamos a ver. Ahí se ve la apófisis coracoides. Un poquito. Bueno, ahora vamos al original. Disequemos a este pectoral. Listo. Y nos encontramos con el serrato anterior. Entonces el serrato anterior se origina en las costillas de la primera a la octava, creo. Espérense, clarifico. Sí, de la primera a la octava costilla. Aquí las podemos contar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y se inserta en, en el borde medial de la escápula. Entonces aquí lo podemos ver. Aquí más o menos. A ver. No se ve bien la escápula. Bueno, entonces disequemos a ver todo. ¡Ay, qué bonito! Aquí, el borde lateral, dije medial o lateral. En el borde medial, entonces debe ser en este borde que se inserta acá. Qué bonito, sí, a ver, disequemos este también. Ay, sí, ven, miren, aquí sale el brillantico de que está siendo seleccionado. Entonces en el borde medial de la escápula se inserta el serrato anterior. Vamos a volver a repoblar con músculos. Listo. Ahí ya. Listo. Y disecamos ahora el serrato. Listo, ahora nos vamos a la parte de atrás. Subamos un poquito. Listo. Entonces aquí nos encontramos con el trapecio. Entonces el trapecio se origina en todos los procesos espinosos de la columna, más específicamente en la línea nucal, protuberancia occipital, ligamento nucal y procesos espinosos de la C7 a la T12. Y se inserta, aquí podemos ver su inserción en la clavícula, esta es la clavícula que se inserta en el acromio y en la espina, que esta es la espinita que pasa por acá. Listo. Ese es nuestro querido trapecio. Ahora, ¿qué pasa si disecamos a nuestro trapecio? ¡Bum! Encontramos todos estos musculitos. Pero antes de ir a estos musculitos, vamos a ir por el dorsal ancho. Entonces,
el dorsal ancho se origina en los procesos espinosos a partir de la sexta torácica. Entonces podemos contar 1, 2, 3, 4, 5. Ay, no, entonces conté mal. Aquí desde acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí es la sexta torácica. Ah, no, se había contado bien. Esperen. Las torácicas son las que tienen la puntica hacia abajo. Entonces sería 1, no, esa es la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, pero no sé. Entonces a partir de la séptima. A partir de la séptima torácica se inserta. Se origina, que digo. Y se inserta. Así es como pueden comprobar si alguien está bien o está mal contando. Y se inserta también, creo que en el surco intertubercular del húmero. Entonces podemos ver rayos X y aquí se puede ver nuestro hermoso surco. Listo, vamos al original. Pum. Pum. Listo. Disequemos el dorsal ancho y vayámonos a estos. Entonces aquí tenemos el romboides mayor, que aquí pueden ver que se origina en, contemos a ver, en la primera torácica, 2, 3, 4, 5, la primera hasta la cuarta torácica, y se inserta aquí en el borde medial de la escápula. Y arriba de nuestro querido romboides mayor está el romboides menor, que se origina, aquí podemos ver, en la sexta cervical a la séptima cervical. Pues también puede ser entre la primera torácica, un poquito puede ser, y se inserta también en el borde lateral, en el borde medial de la escápula. Podría ser un poquito en el borde medial de la espina de la escápula. Listo. Por este lado tenemos al músculo supraespinoso, que se origina por supuesto en la fosa supraespinosa. Vaya la lógica de la anatomía. Y aquí tenemos, y se inserta en, este se inserta en el tubérculo mayor. El tubérculo mayor del húmero. Aquí, rayos X. Tubérculo mayor. ¿Cómo sabemos que es el mayor y no el menor? Entonces vamos a aislar. Bueno, vamos a poner el normalito y vamos a aislar al húmero. Aislar. Entonces aquí, este es el tubérculo mayor, este es el tubérculo menor y este es el surco intertubercular. Y aquí se inserta todos los miembros del manguito rotado. Y el músculo supraespinoso hace parte del manguito rotador. Entonces, la función principal del manguito rotador es mantener al húmero dentro de la cavidad glenoidea. Este músculo también tiene una función específica, que es abducir el brazo. Entonces lo pueden hacer si quieren, abduciendo el brazo, y ahí sienten que se mueve el supraespinoso. Ahora este infraespinoso, aquí quitemos el deltoides. Este infraespinoso se origina, adivinen en dónde, en la fosa infraespinosa y se inserta, como ya les dije, en el tubérculo mayor, porque también hace parte del manguito rotador. Y la función del infraespinoso, aparte de mantener al húmero en la cavidad glenoidea, es rotar lateral el brazo. Entonces, si rotan lateral el brazo, pueden sentir al infraespinoso actuando. Y este chiquitín es el redondo menor, que se inserta como en la disequemos para que lo vean bien. Listo. Se inserta, se origina
en el borde lateral de la escápula, también dice que nos, en el borde lateral de la escápula y se inserta, como ya les había dicho otra vez, en el tubérculo mayor. Este también ayuda a rotar lateral el brazo junto con el infraespinoso. Vamos a volver a regular. Y el otro miembro del manguito rotador es este musculito de acá escondido, que es el subescapular y queda debajo de la escápula. Bueno, este también se origina en la fosa subescapular y se inserta ¿en dónde? Muy bien, en el tubérculo mayor. Listo, la función de este es rotar, pero esta vez es medial el brazo. Entonces vamos repasando. El supraespinoso es abducir el brazo. El infraespinoso es rotar lateral junto con el teres menor o el redondo menor. Y el subescapular es rotar medialmente el brazo. Listo. Y también aduce el brazo. Listo, pues estos son los miembros del manguito rotador, estos 4. Y tenemos a uno que lo excluyeron del manguito rotador, que es el hermanito de este, del redondo menor, que se llama el redondo mayor. Y el redondo menor no se inserta en el tubérculo mayor, sino en el surco intertubercular. Entonces aquí se puede ver mejor el surco intertubercular. Listo. Listo, ya terminamos. Ah, no, mentira, nos faltó uno importantísimo. Este hermoso bebé de acá se llama el elevador de la escápula y se origina como en el ángulo inferior o en el borde lateral de la escápula. Ah, no, se origina, disculpen, esa es la inserción. Se origina en las cervicales, en algunas cervicales, y se inserta en el borde superior o medial de la escápula. Y pues su función principal es elevar la escápula. Listo. Ahora nos vamos. Ay, nos falta. Yo había sacado uno importantísimo, que es este grandote de acá, que es el deltoides. Entonces el deltoides tiene una parte posterior, medial y anterior. Entonces la parte posterior se origina en la espina de la escápula. La medial se origina en la acromio y la anterior en la escápula. Y este se origina en, no me acuerdo, pero lo podemos ver. Ya. Pues claro, ¿cómo se llama este músculo? El deltoides. ¿Y qué parte tiene el húmero que está asociada al deltoides? Una tuberosidad deltoidea. Entonces ahí se va a insertar el músculo deltoides. La parte anterior del deltoides, su función principal es rotar medialmente y flexionar. Ah, no, esa es la anterior. La posterior es extender y rotar lateral. La medial es abducir el brazo y la anterior es flexionar y rotar medialmente. Algo de que me he dado cuenta, y no es para hacer generalizaciones, sino es como para que uno se lo aprenda más facilito, es que los músculos anteriores son flexores. Ahorita en el anterior se nos vamos a dar cuenta de todo eso. Y los músculos anteriores son los extensores. Y los anteriores no solo son flexores, sino también son abductores.
abductores. Casi. Ah, no, son los que rotan medialmente. Y los posteriores son los que rotan lateralmente. O sea, flexores y rotan medialmente. Extensores y rotan lateralmente. Listo. Entonces vamos a disecar este grandote. Y nos vamos a ir con los músculos del brazo anterior. Entonces este gigantote que vemos acá es el bíceps. El bíceps tiene dos cabezas. La cabeza corta y la cabeza larga. Yo sé que pueden... Yo antes pensaba al revés, que esta era la larga y esta es la corta, pero pueden verla por sus inserciones. Sabemos que y por sus orígenes, que digo, porque todo el músculo bíceps se inserta en la tuberosidad del radio. Pero sus orígenes son diferentes. Aquí la cabeza corta se origina en la apófisis coracoides. Esto es bueno, no señala bien las partecitas, pero esta es la apófisis coracoides. Y la cabeza larga se origina en el tubérculo o la tuberosidad supraglenoidea. O sea, se origina, en la parte superior de la cavidad glenoidea. Esa es la larga y esta es la corta. Y ambos se unen y se insertan, si quieres, lo aquí, se insertan en la tuberosidad del radio. Listo. Vamos. Ay, chao. Listo. Entonces ahora vamos a disecar al bíceps para ver qué nos encontramos. Y aquí nos encontramos a dos musculitos muy lindos. Este es el coracobraquial, que se origina en la apófisis coracoides y se inserta como en la mitad del húmero. Espérense, me faltó algo súper importante del pasado. Me faltaron la función de este. La función principal del bíceps es supinar. También flexiona, pero mucha gente piensa que la función principal del bíceps es flexionar, pero no, eso es mentira. Es supinar. El mayor flexor es el braquial. Pero no, primero vayamos con el coracobraquial. Con el coracobraquial, listo. Este se origina en la apófisis coracoides y se inserta como en la mitad del húmero. Y ahora sí nos vamos con el braquial. El coracobraquial ayuda a flexionar y aducir el brazo. Este sí es el braquial. El braquial se origina también como en la mitad del húmero y se inserta en el cúbito. Listo. Aquí podemos ver que se origina en el cúbito. Con el cúbito. Listo. Como ya mencioné, este es nuestro mayor flexor del brazo. Listo. Vamos a quitarlo. Y ya. Y ya cubrimos los músculos de la parte anterior del brazo. Este es el subescapular, lo vamos a quitar. Este es el redondo mayor, también lo vamos a quitar porque ya los vimos. Listo. Ahora en la parte de atrás vamos a quitar todos los que ya vimos. Y nos vamos a la parte de atrás del brazo. Entonces en la parte de atrás tenemos a nuestro tríceps. La cabeza larga se origina en la tuberosidad infraglenoidea de la cavidad glenoidea. Y este tiene tres cabecitas, la larga, la media y la lateral. La mayor acción de este es extender el brazo. Si lo quitamos, ya no hay nada. La otra parte del bracito es este musculito lindo, chiquitito, que se llama anconio.
Entonces el anconio se origina en el tubérculo lateral, sí, lateral, y se inserta como en el olecrano por ahí. Espérenme, miro para clarificar. El epicóndilo lateral se origina y se inserta en el olecrano, sí, correcto. Entonces, para ver si quieren, miremos bien el olecrano, que es este, el cubito, chun chun, listo. Vamos a volver, listo. Y chao anconio. Y aquí cuál, listo. Ahora nos vamos a la parte del antebrazo. La partecita que tiene muchos musculitos. A ver, listo. Vamos a ver si me acuerdo de todos. Listo, a ver, este es el coracobraquial. El brachiorradial. Sí, muy bien. Este se origina en... se origina en la cresta supracondilia y se inserta en ya les digo, en el extremo distal proximal del proceso estiloides. Entonces aquí lo podemos ver, ¿dónde está el estiloides? Aquí, uy, sí, huesito. A ver si podemos, vamos a aislar para que vean dónde se mete. Este es el proceso estiloides del radio. Entonces ahí se inserta el brachiorradial. Listo, vamos al original. Y ahí se ve bien. Listo, el brachiorradial, perfecto. Vamos a ver primero los superficiales y luego quitamos todos a ver qué tenemos. Listo. Tratando de buscar bien el cuerpo. Listo. Entonces aquí en nuestro epicóndilo medial salen un montón de músculos. Entonces vamos a empezar con este, que creo que es el pronado redondo. Sí, muy bien. Pronado redondo, la función principal de este pronado redondo es pronar el antebrazo. Recuerden, ya me han escuchado muchas veces, el brazo no prona ni supina. El único que prona y supina es el antebrazo. Entonces este pronador prona el antebrazo. Se origina en la parte, en el epicóndilo lateral y se inserta, a ver, no me acuerdo, pero debe insertarse en el radio, puede ser, pero se les dijo la parte exacta. Sí, en la cara lateral, mitad de la convexidad. Quedémonos que ese que se inserta en el radio. Listo. Otro musculito que se origina en el epicóndilo lateral es esta belleza que creo que es el flexor cubital del carpo. Cubital radial, qué pena, radial. Radial porque este es el radio. Listo, flexor cubital del carpo. Flexor radial, no sé por qué estoy con el cubito. Flexor radial del carpo. Pues su función principal es flexionar. Flexionar. Y se inserta en el segundo metacarpio. El segundo metacarpiano. A ver si podemos ver esas inserciones por acá. Ay, quité los huesos. Ay, quité nuestro belleza que hiciste. Bueno, aquí más o menos se puede ver el segundo metacarpiano. Listo. Aquí tenemos a nuestro palmar largo, que se origina en el epicóndilo lateral y se inserta en la aponeurosis palmar o el retículo flexor del carpo.
Y aquí este otro es con el que me estaba confundida, no sé, como que quiero más el cubito que el radio, es, es el flexor cubital del carpo, es este. Y se inserta en, en el pisiforme y en el quito metacarpiano, o sea, por acá. A ver si vamos a ver si se puede ver. Ajá. Sí, mire, quito metacarpiano y el pisiforme. Listo, retrocedamos. Listo. Entonces ahora sí podemos disecar al, vamos a repetirlos, al braquio radial, ¿sí? Al pronado redondo, ¿sí? Al flexor radial del carpo, ¿sí? Al palmar largo, ¿sí? Y a mi amado, al flexor cubital del carpo. Listo. Entonces con esto aquí nos encontramos a el flexor superficial de los dedos, que es este, que se origina también en el epicóndilo lateral y un poquito en el radio, y se inserta en las falanges medias de los 4 deditos. Entonces, falanges medias, esta es la proximal, esta es la media. Pam, pam, pam. Pam, no, acá. Pam, pam, pam. Esta es la media. Listo. Y aquí, bueno, quitémoslo y miramos que está debajo de este. Bueno, aquí nos encontramos al flexor profundo de los dedos. Este se inserta en las falanges distales. Esa es una gran diferencia, por si se los preguntan. Aquí en los distales. Por si les preguntan cuál es la diferencia entre el profundo y el superficial, es en donde se insertan. Entonces el superficial se inserta en las falanges medias, acá, 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 las falanges medias, y el superficial, aquí tenemos este. Listo. Y el profundo, que digo, se inserta en las falanges distales, acá. Listo. Aquí tenemos también creo que es el flexor largo del pulgar. Ajá. Flexor largo del pulgar, vamos a quitar al extensor, al flexor profundo, y este se origina en el cúbito y se inserta, el flexor largo del pulgar se inserta en la falange distal, la falange distal. Espérense, compruebo. La falange distal, sí, es la otra diferencia con el flexor córtico, que ahorita lo vemos. Listo. Sequémoslo. Listo. Y aquí tenemos a una belleza, que es el pronador redondo, que es el hermanito del pronador. Tenemos el pronador cuadrado, que es el hermanito del pronador redondo, que es el que iba acá, ¿se acuerdan? Listo, este también prona. Y va del cúbito se origina en el cúbito, un poquito en el radio, y se inserta como en el retináculo flexor. Espérense. Mentiras, disculpen. Se origina en el cúbito y se inserta en el radio. Listo. Vamos a disecarlo. Listo. ¿Qué musculitos nos quedan? Este es el supinador. Esta bellecita escondida es el supinador. También se encarga de supinar el antebrazo, recuerden. Se origina en el epicóndilo lateral y se inserta en el radio. Listo. Vamos a disecarlo. Uy, me acerco bastante. Listo. Creo que ya terminamos con nuestros flexores. Ahora vamos a ir a la parte de atrás. Vamos a ir a los extensores. Listo. Entonces aquí
se originan en el lado opuesto, que si se dan cuenta, los flexores se originan en el epicóndilo medial. Aquí los extensores se originan en el epicóndilo lateral. Entonces, pongamos a prueba mi memoria. Y creo que es, no voy a escuchar porque me sale el nombre. Ay, no, yo creo que sería. Este es el flexor, el extensor que digo, extensor largo de los dedos. No, lo hice aquí. Sí, el extensor largo de los dedos se origina en la cresta supracondilia y se inserta como en el segundo metacarpiano. Espérense, compruebo. Extensores. Dije que ese era el extensor radial del carpo, ¿verdad? Sí, en el segundo metacarpiano. Listo. ¿Sí lo ven? Listo. Y como hay un extensor largo de los dedos, pues hay un extensor corto de los dedos, que es este. Este extensor corto de los dedos se origina en el epicóndilo lateral, una diferencia con el extensor largo, y se inserta también la otra diferencia en el tercer metacarpiano. Aquí se puede ver el tercer metacarpiano. No. Bueno, aquí pues miremos. Aquí se puede ver si el tercer metacarpiano. 1, 2, 3. Listo. Veamos los superficiales y ya quitamos todos para ver los profundos. Entonces, este grandote en la mitad se llama el extensor de los dedos, se origina también en el epicóndilo lateral y se inserta en las falanges, creo que distales. El extensor de los dedos en las falanges. No dice exactamente en qué falange, pero dice falanges. Pero bueno, igual aquí se ve hasta la falange distal. Entonces aquí va. Listo. Y aquí, era al lado del extensor de los dedos, creería yo que va el extensor del meñique. Pues porque miren acá. Pero, miremos a ver. Sí, el extensor del meñique. Entonces también se origina en el epicóndilo lateral y va hasta la falange distal, creo yo. Pues según lo que veo, ¿no? Porque miren hasta la falange distal. Y el que está acá, uy, no te alejes. El que está acá, al lado del extensor del dedo meñique, creería que es el extensor cubital del carpo. ¿Vamos a ver? Ajá, sí, extensor cubital del carpo, que se inserta en el quinto metacarpiano, creería yo. Ya les confirmo. Sí, en el quinto metacarpiano. Listo. Entonces vamos disecando y digamos los nombres. ¿Listo? Entonces el extensor cubital del carpo, extensor del dedo meñique, extensor de los dedos, extensor corto del pulgar. No del pulgar. Ahora vamos a hacerlo. El extensor corto radial del carpo y el extensor largo radial del carpo. Listo, pues, y con qué sorpresa nos encontramos ahora. Nos encontramos con este chiquitico que creo que es el abductor del dedo, del dedito gordo. Se origina en el cúbito, este es el cúbito, y se inserta como en el estiloides del radio que digo. Espérense, les confirmo. Ese es el abductor largo en el primer metacarpiano.
Yo que había dicho parecía a las tiloides, ¿no? Pero bueno, en el primer metacarpiano se inserta. Listo. Pues no lo quitemos todavía. Primero miremos. Bueno, sí, quitémoslo para ver. Porque este chiquitico es el extensor, creo que corto. Ajá, el extensor corto del pulgar. Ese se origina, esperen, quitemos al abductor, se origina en el cúbito y se inserta, vamos a quitar este, se inserta como en la falange proximal, puede ser, espérense, les confirmo, extensor corto en la falange proximal, sí. Y este es el extensor largo del pulgar que se inserta en la falange medial, distal, en la falange distal. A diferencia de los dos. Y se origina en el cúbito. Listo, ahí sequemos. Pum, pum. ¿Y con qué nos quedamos? Con el extensor del índice. Listo. El extensor del índice, este se origina en el cúbito, como en la parte, bueno, en el cúbito, y se inserta en las falanges del índice. A ver si ya les digo si hay una parte específica que tengo aquí anotado. No dice falange. Falange segundo dedo. Ya está. Listo. Y dice que bueno. Listo. Ahora nos quedan solo los de las manitos. Listo. Entonces, aquí creo que este es el abductor corto. No, es el oponente. Vamos a ver. El oponente del pulgar. Bueno, este se origina con el primer metacarpiano y se inserta, vamos a quitar este y este, y se inserta en la falange proximal. Este es el aductor, creo. No. Oigan, aquí no están todos los músculos completos. Vamos a disecarlo. Ay. No están los músculos completos. Nos faltaron un montón de músculos. Oye, sí nos faltaron un montón de músculos. A este le falta un montón de músculos. Bueno, ahí también está el... Aquí también está el abductor corto, el flexor corto. El flexor corto es como por acá. Y bueno, el oponente, el aductor. A ver si en el dedo meñique también está. Bueno, aquí sí está el abductor corto del meñique. Y aquí debería estar el oponente. Bueno, el flexor y el oponente. Entonces, miremos el dedo meñique. Entonces, este sería el abductor del meñique, el flexor del meñique y el oponente del meñique. Listo. Listo, el meñique ya. Aquí podemos ver a los interóseos. Quería. A ver, los interóseos. Primer interóseo, segundo interóseo, tercer interóseo y cuarto interóseo dorsal. Porque también hay palmar, pero son como 3. Son unos poquitos. Aquí podemos ver a los lumbricales también. Es el cuarto lumbrical, tercer lumbrical, segundo lumbrical
el primer lumbrical. A ver, vamos si podemos ver a los... aquí sí, creo que se ven los interocios palmares. Ajá. El primer interocio palmar, segundo interocio palmar y un tercer interocio palmar. Disequemos. Bueno, aquí ya están los interocios dorsales que ya hemos visto, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Y aquí el oponente lo vamos a disecar. Y ya, a ver qué músculos nos faltaron, porque ya le quitamos los musculitos a toda la parte del miembro superior. Ay, nos falta este pequeñín, el subclavio, nos faltó ese chiquitero que se origina en la primera costilla y se inserta en la clavícula. Uy, chiquitito, perdóname, me olvidé de ti. Y ya, estos son como para el cuellito, entonces no los hemos visto pues en mi clase. Pues yo esto no lo muestro. Sí, no los he visto yo en clase. ¿Por qué? Me imagino que no son del miembro superior. Los del miembro superior ya quedaron cubiertos. Listo, pues, fue un placer. Y ya